En el universo mediático de la crónica social existen episodios que, aunque parecieran olvidados por el paso del tiempo, resurgen con fuerza cada cierto periodo para recordar que hay historias que nunca terminaron de cerrarse. Uno de esos capítulos tiene como protagonistas a Rocío Carrasco, su hijo David Flores, y la controvertida figura de Fidel Albiac, señalado en innumerables ocasiones como un muro infranqueable en la relación de la hija de la más grande con sus descendientes. Todo comenzó en un espacio del canal de Ricky, donde un paparazzo, veterano en este tipo de asuntos, reveló detalles incómodos que, de confirmarse, dibujarían un escenario doloroso y difícil de justificar. No fue un relato aislado, ni un comentario ligero, sino una exposición detallada de momentos que, según el testimonio aportado, habrían marcado un antes y un después en la vida de Rocío. El narrador de aquellos hechos fue Pablo González, conocido en ciertos círculos como Pablo Calvo, quien aseguró disponer de un testimonio tan claro como perturbador. Lo que relató gira en torno a un cumpleaños de David Flores, un día que debería haber sido motivo de alegría familiar, pero que se transformó en el epicentro de una disputa emocional devastadora. Según González, Rocío Carrasco manifestó con firmeza su deseo de acudir a la celebración de su hijo. «Quiero ir al cumpleaños de mi niño», habría dicho con la esperanza de romper, aunque fuera por unas horas, la barrera que la separaba de él. La respuesta de Fidel, sin embargo, fue tajante, seca, sin espacio para negociación. ¿Al cumpleaños de tu hijo? De eso nada. Aquí nos quedamos. Aquella negativa, según el testimonio, fue un mazazo para Rocío. Las lágrimas no tardaron en aparecer, acompañadas de súplicas que parecían salir desde lo más profundo de una madre desesperada. Pero la reacción de Fidel, en lugar de suavizar la situación, fue todavía más dura. «Ya habrá más cumpleaños». Una frase breve, pero cargada de un desprecio que, de ser cierta, dibuja un perfil de absoluta insensibilidad ante el sufrimiento de su pareja y el vínculo natural entre madre e hijo. Lo narrado no termina ahí. Según Pablo Calvo, lo que ocurrió después roza lo estremecedor. Ante las lágrimas de Rocío, Fidel habría reaccionado de la manera más cruel posible, colocando una botella de Bali sobre la mesa y ordenando que se la acercaran con un comentario helador. «Tráele esto a la niña, a ver si se me anima». La insinuación de que buscaba que Rocío bebiera hasta perder claridad resulta demoledora. Y lo más grave es que el relato continúa. Cuando ya estaba visiblemente afectada por el alcohol, Fidel, junto a su madre, habrían sacado grabadoras para interrogarla. Una escena digna de una pesadilla, con tintes de manipulación calculada, que refuerza la idea de un control absoluto sobre ella. Este episodio, de confirmarse, encajaría con la versión que muchos detractores de Fidel han mantenido a lo largo de los años, que él fue, en realidad, el verdadero obstáculo que impidió a Rocío Carrasco mantener el vínculo con sus hijos. Una manipulación emocional sostenida en el tiempo que, según voces cercanas, habría contribuido a una fractura familiar irreparable. Pero lo más llamativo es que estos testimonios no han venido únicamente de paparazzi o periodistas del corazón. También allegados muy próximos a Pedro Carrasco, padre de Rocío, han levantado la voz con declaraciones igualmente duras. Entre ellos destaca Bruno Caso, amigo íntimo del boxeador, quien no dudó en afirmar que la propia Rocío habría mentido públicamente movida por intereses económicos, hasta el punto de manchar la memoria de su padre. Bruno fue categórico. Sostuvo que Pedro siempre adoró a su hija, que sufrió como pocos por la distancia con ella, y que jamás habría sido el hombre violento o alcohólico que en algunos relatos se llegó a insinuar. Pedro no era un borracho. Eso es una mentira, declaró. Y añadió un matiz crucial. Él murió con un dolor inmenso, porque no mantenía contacto con su hija. Se fue con esa herida abierta, sin haber podido reconciliarse. El testimonio de Bruno incluso desmiente episodios concretos, como aquel en el que se sugirió que Pedro reaccionó con violencia el día que su hija le comunicó que estaba embarazada. Eso es imposible, afirmó con rotundidad, para después añadir que, si bien a Pedro nunca le gustó Antonio David, tampoco expresó odio hacia él. De Fidel, en cambio, el rechazo era absoluto. No podía ni verlo. Y en esa aversión, Bruno encuentra una clave. Pedro intuía que aquel hombre no traería nada bueno a la vida de su hija. Las palabras de Bruno coinciden con lo que otros cercanos al boxeador, como Raquel Mosquera y Paco Narváez, han defendido durante años, que Pedro falleció con el corazón roto por no poder disfrutar de su hija como hubiera querido. La versión oficial, esa que coloca a Pedro como un hombre con problemas de carácter o de alcohol, se desvanece frente a la fuerza de estos testimonios que lo describen como un padre entregado, incapaz de ejercer violencia contra Rocío y víctima, en todo caso, de las circunstancias. La historia se vuelve todavía más incómoda cuando se señala que, pese a la gravedad de estas declaraciones, no hubo acciones legales contundentes contra quienes las divulgaron. ¿Por qué no se llevaron a los tribunales afirmaciones tan demoledoras si fueran falsas?
Esa ausencia de demandas abre la puerta a la sospecha y alimenta la sensación de que quizás detrás de estas voces críticas hay más verdad de la que algunos estarían dispuestos a admitir. Lo cierto es que, tanto en los testimonios de paparazzi como en las palabras de amigos de Pedro Carrasco, se dibuja un mismo retrato, el de una Rocío manipulada, aislada de sus hijos y enfrentada a un padre que murió con el dolor de la distancia. Una historia que, con cada nuevo relato, parece desvelar que las piezas del rompecabezas nunca estuvieron bien colocadas. Y así, cada vez que resurgen estas versiones, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Hasta qué punto la figura de Fidel Albiac fue determinante en la ruptura familiar más mediática de la prensa rosa española? A lo largo de los años se han escuchado incontables versiones sobre la relación entre Rocío Carrasco y su padre, el inolvidable Pedro Carrasco. Todas ellas, aunque distintas en forma, coinciden en un mismo punto. Él la adoraba. El boxeador siempre habló de su hija con un cariño inmenso, la quería con devoción, pero en los últimos tiempos de su vida algo empezó a quebrarse. Quienes lo conocieron de cerca afirman que Pedro se sentía desplazado, apartado, como si un muro invisible lo mantuviera a distancia de ella. Y en ese muro, según repiten una y otra vez quienes estuvieron en primera fila, el nombre de Fidel Albiac aparecía grabado con letras mayúsculas. Bruno, uno de los amigos íntimos de Pedro, recuerda con claridad la desazón del boxeador. Él estaba convencido de que la llegada de Fidel había cambiado por completo la relación entre padre e hija. Según su relato, Pedro sentía que su yerno ejercía sobre Rocío un control férreo, tan rígido que parecía imposible acercarse a ella sin pasar por su filtro. La tenía bien atada, llegó a decir Bruno en una de sus intervenciones, dejando claro que la distancia entre ambos no era casual ni natural, sino algo provocado. Ese sentimiento de aislamiento se hizo especialmente evidente tras el accidente que sufrió Rocío. Era un momento en el que cualquier padre querría estar a su lado, cuidarla, velar por ella, acompañarla en la recuperación. Sin embargo, Bruno asegura que Pedro apenas pudo verla, que cada intento de acercamiento se encontraba con excusas, negativas o silencios impuestos por Fidel. Esa frustración se convirtió en una herida que Pedro arrastró durante años, una herida que lo consumía porque sabía que, aun queriendo estar presente, se lo estaban impidiendo. El relato de Bruno conecta directamente con las palabras de Raquel Mosquera. Ella siempre sostuvo que en una reunión familiar que se produjo tiempo después, cuando parecía posible un acercamiento entre Rocío y su padre, Fidel no permitió que ambos quedaran a solas. Los observaba, los vigilaba, se interponía. Aquella ocasión, que podría haber sido la clave para una reconciliación, terminó en nada. Se marcharon sin acuerdos, sin abrazos, sin perdón. Raquel nunca olvidó ese momento, y para Bruno, sus recuerdos coinciden de manera exacta con lo que Pedro le confesó. Nunca me dejaron hablar con mi hija en paz. La dureza de estas declaraciones sacudió al plató donde se comentaban los hechos. Algunos colaboradores no pudieron ocultar su sorpresa, mientras que otros aseguraban que aquello no hacía más que confirmar lo que muchos intuían en silencio. Fue entonces cuando Marisa intervino para añadir un detalle crucial. Bruno no había cobrado absolutamente nada por su testimonio. Esto es importante, aclaró con firmeza. Él no tiene ningún interés económico. Ha venido porque lo cree necesario, no porque lo necesite. Si tuviera algún motivo oculto, lo entendería, pero no es el caso. Ese apunte cambió el tono de la conversación. Porque si algo se ha cuestionado siempre en torno a los testigos que acompañan a Rocío en sus narrativas públicas es el dinero. Muchos de ellos aparecieron en programas de televisión o en documentales, y siempre flotaba la sospecha de si lo hacían por convicción o por necesidad. Alba lo expresó de manera contundente. Es todavía más grave, dijo, porque Bruno ha contado esto sin necesidad alguna. Lo ha hecho porque lo cree, porque lo ha vivido. Y eso, en realidad, daña aún más la imagen de Rocío, porque no hay detrás un interés económico que lo justifique. El debate se tornó intenso. Marisa defendía la veracidad del relato precisamente por esa ausencia de dinero. Alba, en cambio, lo usaba como argumento para demostrar que la figura de Rocío había quedado aún más empañada. Ha envenenado la imagen de la hija de Pedro sin buscar beneficio, repitió. En medio de la discusión, lo que quedaba claro era que las palabras de Bruno abrían una grieta difícil de cerrar. Bruno, sin embargo, no se limitó a contar anécdotas. Quiso poner en valor quiénes eran los verdaderos amigos de Pedro, aquellos que estuvieron con él desde sus inicios hasta el final de sus días. Los amigos de toda la vida son los que importan, dijo, recordando con emoción a Ángel Nieto, quien siempre habló con respeto y cariño de Rocío. Para él, las amistades esporádicas que aparecen años después no pueden equipararse con los compañeros de batalla que caminaron junto al boxeador durante décadas. Ese contraste entre amistades auténticas y testimonios oportunistas le sirvió para reforzar su relato.
Pedro adoraba a Rocío, nunca dejó de hacerlo, pero estaba convencido de que Fidel había transformado por completo la relación. El dolor de sentirse apartado de su hija lo acompañó hasta su muerte, y quienes lo trataron en aquellos años saben que ese sufrimiento fue constante. El debate, inevitablemente, se desvió hacia otro punto: el tiempo. ¿Por qué estas historias salen a la luz 20 años después? ¿Por qué esperar tanto para hablar? Alba, visiblemente molesta, reprochó que se utilizara el pasado de Pedro para enfrentar a Rocío y Mosquera. Para ella, no era casual que estos testimonios reaparecieran justo cuando se reabría el conflicto mediático. Si esto fuera tan cierto, ¿por qué no lo contaron antes?, preguntó con dureza. Pero los defensores de Bruno tenían una respuesta clara: él no es una figura pública, no vive de contar su vida, ni busca notoriedad. Simplemente ahora ha decidido hablar porque considera que la verdad debe conocerse, sobre todo cuando se trata de preservar la memoria de Pedro Carrasco. En palabras de Marisa, él no viene aquí a ganar fama. Tiene su vida, sus negocios, y lo único que busca es que se sepa lo que de verdad pasó. Eso lo hace más creíble que todos los que han cobrado por salir en un documental. Lo cierto es que este cruce de testimonios deja un escenario dividido. Por un lado, la versión de Rocío, reforzada por voces que avalan su relato y que ella misma ha recogido en su docuserie. Por otro, los recuerdos de amigos cercanos como Bruno o Mosquera, que insisten en que la historia no es tal y como se ha contado en televisión. En el fondo, ambas versiones coinciden en algo: Pedro quería a su hija con locura. La diferencia estriba en cómo se explica la distancia final entre ellos. Para Bruno, la causa es clara: Fidel. Para Rocío, la culpa recae en otros episodios del pasado que marcaron su infancia y juventud. Entre ambas narrativas se abre un abismo que parece imposible de cerrar, y la memoria de Pedro queda atrapada en medio de ese conflicto. El público, como siempre, se convierte en juez silencioso. Los comentarios en redes sociales, en foros y en programas posteriores evidencian la división. Unos creen ciegamente a Rocío, otros defienden que los testimonios de Bruno y Mosquera tienen más peso porque no están condicionados por un guión televisivo. Lo único indiscutible es que, con cada nueva declaración, la figura de Pedro Carrasco vuelve a situarse en el ojo del huracán. Su legado, el de un campeón que lo dio todo en el cuadrilátero y que siempre confesó amar a su hija, se ve sacudido por versiones contrapuestas que no hacen más que alimentar el misterio en torno a su relación final con Rocío.